coeficiente de transferencia de masa como tal, lo que vienen a expresar no es una relación que existe entre esta difusividad y esa dirección en la cual tiene el flujo. Entonces, es una forma más simple de trabajar, no en términos ahora diferenciales del cálculo diferencial, sino en términos de gradiente, de delta de concentración, utilizando o apoyándonos en los coeficientes de transferencia de masa. En términos generales, esta ley de Fick puede ser escrita de diferentes formas. Puede ser escrita cuando la fuerza de impulsión la expresamos en términos de fracciones molares. Entonces ahora aquí lo que tengo es el diferencial, la derivada parcial de la fracción molar del componente y ya no concentración. Entonces lo que cambia como tal es nuestra constante acá, sino que esta difusividad ahora pasa a estar multiplicada por una concentración del medio en el cual se tiene lugar la transferencia de masa, el flujo. Puede estar representada en términos de fracciones molares, másicas, perdón, donde W es la fracción másica. Entonces ahora lo que ocurre es que esta difusividad se encuentra multiplicada por una densidad para realizar la corrección correspondiente, ya que el flux, esta J sub I, que es la velocidad, la rapidez de transferencia de la especie I, siempre va a estar representada como moles por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, estos factores, concentración o densidad, lo que hacen es realizarnos la corrección correspondiente para que, a pesar de utilizar fracciones molares o fracciones másicas, siempre el flujo quede en una base molar. Dependiendo del marco de referencia que tengamos, o dependiendo cómo se refiere el flujo, vamos a encontrar dos definiciones. Vamos a encontrar que el flujo se define con la letra J cuando ese flujo es de un compuesto con respecto a la velocidad molar promedio de todos los componentes. ¿Qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de referencia es la velocidad molar a la cual se mueven las demás especies. Por ejemplo, supongamos que tengo esta molécula A, voy a hablar de una difusión binaria, por decirlo así, y tenemos una molécula B que se mueven en un sentido. Entonces, cuando nos referimos a un flujo J, por decirlo así, lo que nos estamos refiriendo es a la velocidad molar a la cual se está moviendo esta especie, pero con respecto a la velocidad que lleva la especie B. Es decir, el marco de referencia es la otra especie. Si tenemos varias especies que pueden ser C, D, E, F, G, una gran cantidad de moléculas presentes en el medio, realmente cuando nos referimos a la velocidad a la cual se está transfiriendo la especie A, lo que nos estamos refiriendo es a la velocidad promedio con respecto a la velocidad promedio de las demás especies. Cuando utilizamos la definición en términos de N, de flux en términos de N, nos estamos refiriendo a un sistema fijo de coordenadas. Y ahora en este caso, lo que tenemos es la velocidad a la cual se está transfiriendo o moviendo esa especie A, que llamamos N como tal, referida a un sistema de coordenadas. Es decir, definida un sistema que puede ser X, Y o Z, o simplemente en una sola dirección si lo estamos tomando como Z. Entonces, esa es la diferencia. Esta está relacionada con un lugar fijo en el espacio, en tanto que J está referido a la velocidad promedio de las demás moléculas. Esto es algo que debieron de haber conversado en su curso de fenómeno de transporte. Espero que haya sido así, por eso no entramos en tanta profundidad ahora en el tópico. Si hay dudas, escríbanme y en una asesoría profundizamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno,
los dos flux se relacionan generalmente en términos de esta ecuación, donde entonces tenemos la relación del flux referido a un lugar fijo en el espacio con respecto al flux por difusión, que es el referido a la movilidad de una molécula con respecto a las otras, y ellos se relacionan en función de esta ecuación, donde vamos a encontrar la fracción molar de los componentes. X sub i corresponde a la fracción molar de los componentes, y N sub i como tal va a ser la sumatoria, es decir, el producto de las fracciones molares por los flujos molares de todos los compuestos. ¿Okay? Ese es lo que viene a ser este término como tal. En términos de la definición de la ley de Fick, este flujo como tal, el flujo por difusión, lo podemos sustituir, J sub i acá, sustituimos por la ley de Fick y entonces aparece el coeficiente de difusión con el diferencial de concentración con respecto de Z. Este es el término más general de cómo se relaciona entonces este flujo con respecto a un lugar frío en el espacio con respecto a la difusividad. Hay diferentes... En el caso de, hay diferentes formas de tomar un marco de referencia, por ejemplo, o lo que son expresiones simples integradas ya dependiendo del marco de referencia que estemos estudiando. Por ejemplo, tenemos una contradifusión equimolar. ¿Qué significa una contradifusión equimolar? Que una especie va en un sentido, fíjense, en este caso es la fracción molar de A. La fracción molar de A es mayor en Z1 que en Z2, entonces la especie A como tal va en el sentido de izquierda a derecha. Siempre el flujo va de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Lo contrario es imposible. No vamos a tener un proceso de transferencia de una zona de menor a mayor concentración. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de la molécula B? Que la molécula B tiene una concentración mayor en el punto Z2 que en el punto Z1. Entonces la molécula B como tal se está transfiriendo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y eso es lo que llamamos una contradifusión equimolar. En esos casos, entonces, aquí tenemos lo que es la difusividad binaria del sistema, la difusividad de A en B. ¿Ok? En este caso, como estamos en términos de fracciones molares, encontramos el término de la concentración del medio. Esto se puede simplificar en términos generales como un delta de conversión, perdón, de fracción molares entre un delta de la distancia que está recorriendo. Entonces ahí encontramos delta de X y todo este término que está acá. Cuando trabajamos con coeficiente de transferencia de masa, aquí simplemente todo este término que vemos acá, el producto de la concentración del medio por la difusividad binaria entre delta Z, es lo que viene a ser para nosotros el coeficiente de transferencia de masa local. Puede ocurrir la difusión unimolecular, es decir, una molécula sola se está moviendo en un solo sentido, es decir, el flux de A es distinto de cero en tanto de que B se encuentra en condiciones estáticas. Entonces, en este caso, el flux viene definido por estas ecuaciones que ya son las ecuaciones integradas de la ley de Fick. O puede haber difusión en estado estacionario. ¿Qué significa en estado estacionario? Que tanto A y B son diferentes de cero. Hay un flux de ambos, y con respecto a un punto en el volumen de control, esos flujos siempre se van a mantener constantes en ese punto del flux de control, pero van a variar a lo largo del flux. Por ejemplo, supongamos que es una tubería, ¿ok? Una tubería que tiene 1 metro. En esa tubería que tiene 1 metro, cuando nosotros avanzamos 20 centímetros y nos colocamos a una distancia de 20 centímetros del origen, el flux de A y el flux de B no tienen por qué ser iguales, ¿ok? Pero siempre a los 20 centímetros del inicio de la tubería van a ser el mismo. Luego nos movemos 40 centímetros más adelante. Y entonces cuando nos paramos 40 centímetros más adelante vamos a encontrar un flux que es diferente, porque ahora la distancia recorrida es diferente, pero siempre que nos coloquemos en ese punto de 40 centímetros, el flux va a tener el mismo valor. Por eso es que decimos que estamos en una difusión en estado estable o en estado estacionario. Estas ecuaciones básicamente lo que se trata entonces es primero de determinar esas concentraciones que hay en los extremos y para cada situación calcular a quién, a esa difusividad.
Esa es la clave, definir la difusividad para el sistema. Entonces así vamos a encontrar una gran cantidad de tablas para calcular las difusividades. En términos generales, siempre es preferible que en la medida que las difusividades pueden ser medidas, utilizar valores que son medidos, valores que se obtienen de datos experimentales, a las utilizadas por estas correlaciones empíricas que de por sí traen asociado algún tipo de error como tal. Entonces, por ejemplo, en esta tabla tenemos algunas consideraciones para lo que son los valores de difusividad. Lo que nos dan es una idea de la magnitud de la difusividad dependiendo si estamos presentes en gases, en líquidos, en sólidos. Por ejemplo, cuando hablamos de valores de difusividad en el caso de gases, fíjense que en términos del rango de valores nos encontramos un rango de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, o en términos generales 10 a la menos 5. Pero cuando nos vamos al líquido, fíjense que los valores son menores. Son del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Eso significa que la difusividad de los gases es mayor a la difusibilidad de los líquidos. Y luego vemos que la de los sólidos es de 10 a la menos 10, 10 a la menos 34, considerablemente menor. O sea que la difusividad de los gases es mayor que la de los líquidos y la de los líquidos mayor a la de los sólidos. Y esto tiene que ver con la movilidad que tiene una molécula en